Bien, lo primero, tengo que dar las gracias otra vez a Club Legal por la invitación, a la amable introducción que ha hecho Charlón y a todos ustedes por estar aquí en un día tan tremendo, a una hora tan tremenda. O sea que gracias por la atención y por estar aquí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Así me puedo girar. Bueno, pues el tema de esta pequeña presentación es la transición ecológica, oportunidades de empleo y desarrollo económico para Galicia. ¿Cuál es el objetivo principal? Que dejemos de ver la transición como un problema y pasemos a verlo como una oportunidad. Se ha dicho ya aquí, creo que esta mañana habéis hablado de energías renovables, eso es una parte de la transición. La otra parte de la transición es el consumo energético, la descarbonización del consumo. Y lo que es fundamental es intentar ver por qué nos interesa, por qué a Galicia le interesa, por qué a todos los que estamos aquí nos interesa realmente la transición, incluso acelerar la transición. Asunto que no siempre es contemplado en muchas de las presentaciones en muchos de los sitios que hay por aquí. Empecemos por lo obvio. Vamos a recordar por qué estamos aquí, por qué estamos hablando de energías renovables, por qué estamos hablando de transición. A la izquierda está una foto del monte Stanley, en las montañas de la Luna, en un sitio de África, en el año 1906, a la izquierda, año 2022, a la derecha. Una imagen vale más que 1000 palabras. Es decir, el planeta parece que se está calentando, lo que está clarísimo es que los glaciares se están retirando, están yendo hacia atrás, y eso probablemente está vinculado también a la subida de... si esto funciona. No sé si ha pasado dos. Ahí está. Esto está vinculado, parece ser, a la subida de las temperaturas medias en el planeta. Aquí tenemos hasta 2023 la media de las temperaturas de la superficie de la Tierra medida por el Observatorio Copérnico de la Unión Europea. La tendencia es al calentamiento, y un calentamiento que además parece que se consolida y que se ratifica. Esta es la temperatura del aire en contacto con la superficie. Crisis energética. Hemos pasado una tremenda crisis energética, que los que ya tenemos algunos años nunca habíamos visto nada muy parecido, vinculada, se habló mucho de la subida de los precios, pero ¿por qué? Porque se produjo esta crisis energética, especialmente en Europa y especialmente también en España, en Galicia, en todos los sitios. Esta crisis provocó inflación, provocó un montón de problemas. Pero en primer lugar, faltó energía. ¿Qué ocurrió? Pues que un único ciudadano tomó una decisión, parece ser, de cerrar una serie de válvulas que transmitían gas a Europa. Esto ocurrió más o menos por ahí. Estamos hablando del año 2021, posiblemente hacia el verano de 2021. Hacia el verano de 2021 alguien empieza a cerrar las válvulas de paso del gas hacia Europa y empiezan a aparecer problemas de mantenimiento que nunca habían aparecido. Se rompen varias turbinas de compresores que impulsan el gas hacia Europa. ¿Y qué ocurre? Pues los precios del mercado del gas, en este caso el TTF de los Países Bajos, empieza a subir. Y vemos ahí esa línea roja, cómo empieza a subir, pues hacia el verano de 2021. Sigue subiendo, sigue habiendo problemas, y en febrero de 2022 se produce la invasión de Ucrania. Entonces ya se produce un descontrol de precios que llegan a alcanzar niveles nunca vistos. Estos precios arrastran también los precios de la electricidad. Están en azul. La electricidad, con la estructura del mercado, tan marginalista, que se discutió incluso en los telediarios durante una serie de meses, estaban muy vinculados al precio del gas en toda Europa, en España también. En este caso tenemos el precio en España, que no siguió las puntas tremendas del año 2022 totalmente, porque aquí hubo una cosa que le llamaron el cap al gas, que fue una especie de desacople del precio de la electricidad con el precio del gas, que tuvo un cierto efecto positivo. De hecho no se ve esas puntas en torno a mitad de 2022, que en Europa fueron muchísimo más altas, pero aquí tampoco estuvieron mal. Hay que ver que los precios normalmente siempre habían sido estables, tanto en el gas como en la electricidad, más o menos, como había subidas y bajadas, pero esta situación fue muy problemática.
hubo escasez de energía, hubo problemas con la calefacción en toda Europa, hubo problemas de suministros muy graves. Una vez que se fueron adoptando medidas y se fue estabilizando un poco la situación, pues el mercado del gas se ha estabilizado, como se ve ahí. Esto es una curva sacada hace pocos días. Y el mercado de la electricidad pues sigue teniendo una serie de subidas y bajadas importantes que no había también antes de la crisis de Ucrania y la crisis del gas ruso. Conclusión principal que sacó Europa y que sacó de España y que hemos sacado de forma casi podemos decir que definitiva. Esto no se puede repetir. O sea, Europa no puede estar dependiendo de unos combustibles que no tenemos, que no están aquí. Se importan de fuera, están controlados por pocos países, por pocos ciudadanos, por pocas empresas, y lo que no puede es estar un continente entero desarrollado a merced de decisiones que toman otros que pueden originar una tremenda crisis que dura pues, 1, 2, 3 años. Entonces yo diría que en este momento este es el principal motor de la transición ecológica. Está el calentamiento global, están otros motores que después veremos, pero en este momento seguramente es el principal. Y es el que está empujando también en China a una aceleración de la transición que nadie esperaba al ritmo que está ocurriendo y que realmente ha adelantado incluso a Europa en lo que es unos aspectos muy importantes de su transición energética, transición ecológica. Entonces, ¿hay motivos ecológicos? Sí, pero hay motivos de soberanía energética, soberanía política, soberanía militar e independencia real. No se puede tener a la Unión Europea pendiente de este tipo de crisis en el futuro. En fin, no voy a entrar en detalles de los problemas que tienen los combustibles fósiles en zonas como Galicia, etc. El humo del diésel, declarado causante del cáncer, potente causante del cáncer, en año 2012. Esta noticia es del año 2012. Eso quiere decir que llevamos muchos años sabiendo ya definitivamente que los humos del diésel y los humos de los coches de combustión en general son altamente cancerígenos y altamente perjudiciales para la salud. Está una cosa que se llama las zonas de bajas emisiones, que en Coruña pues, están empezando a implantarse en este momento, cuya principal función tampoco es el calentamiento climático, en el cambio climático, el calentamiento global. Es la protección de la salud de los ciudadanos. Entonces, seguimos viendo razones que se acumulan a favor de la transición. Si hacemos un resumen rápido, podemos decir que la dependencia excesiva y patológica, incluso los combustibles fósiles importados, gas, petróleo, carbón ya no, porque el carbón en Galicia, en España, ya no es una fuente de energía sustancial, nos provoca crisis energética, es decir, podemos quedar sin energía, se nos cortan el suministro, crisis económica e inflación, como hemos visto con los precios de la energía que afectan a toda la economía, crisis ambiental, que tenemos por un lado el calentamiento global, con una serie de problemas graves en Galicia, incendios forestales, fenómenos extremos, huracanes, etc. Tenemos la contaminación agravada, accidental, tipo Prestige, que afortunadamente hemos ido reduciendo, pero continua también y difusa, el aire, del suelo, etc. Luego, por último, la crisis de salud. En este momento hay un montón de estudios que dicen que una de las principales causas de cáncer y de enfermedades graves, asma, alergia, neumonía, infarto, ictus, Alzheimer, demencia senil, etc., son los gases provocados por la combustión de los combustibles fósiles, especialmente de los vehículos de transporte. ¿Esto qué nos dice? Pues que hay aquí un problema muy grave. La solución europea. Pues la solución europea es la transición energética acelerada. Repito, acelerada recientemente por esta crisis energética y de suministros causada por el ciudadano de Moscú. Pero bueno, con todos estos motores que la empujaban desde hace ya unos cuantos años. ¿En qué consiste la transición? La transición tiene dos aspectos muy importantes. Uno, del que habéis hablado esta mañana, las renovables, implantación de renovables en la producción energética, eólica terrestre, eólica marina, fotovoltaica, almacenamiento energético, para equilibrar un poco el funcionamiento, que supongo que se hablaba esta mañana también del almacenamiento, hidrógeno verde, redes eléctricas inteligentes, que sean capaces de distribuir esa energía distribuida que antes se generaba en 5 centrales y ahora se genera en 5.000 en Galicia. Eso genera problemas en la red. Y la otra parte, la otra pata, como se dice hoy en día, que es igual de importante o más, que en España y en Galicia está muy retrasada y generando un montón de problemas, que es la electrificación del consumo energético.
descarbonización del consumo, que no es muy complicado, son 2 o 3 cosas que hay que hacer, pero que hay que hacerlas masivamente y no al ritmo al que se está haciendo en este momento. Por ejemplo, hay que descarbonizar los edificios, viviendas y oficinas. Hay que sustituir calderas de combustibles fósiles por aerotermia, geotermia, que generan calor y frío. Hay que implantar más fotovoltaica de autoconsumo y luego, por supuesto, aislamiento, rehabilitación para reducir el autoconsumo. Eficiencia energética. Hay algunos especialistas por aquí en este campo, muy importante para reducir el consumo de los edificios de viviendas y oficinas. Transporte. En este momento ya es posiblemente la principal fuente de gases de efecto invernadero y de problemas desde el punto de vista de la transición. ¿En qué consiste el transporte? Pues en primer lugar el coche, en segundo lugar los autobuses, camiones, trenes, después vendrían los aviones, los barcos, etcétera, etcétera. El transporte es ya la principal fuente de emisiones de gases y debería ser ya pues, el principal foco de esa descarbonización del consumo. Y luego la industria. Hay que implantar aerotermia, hidrógeno verde, fotovoltaica, etcétera, etcétera. Entonces, fórmulas muy conocidas, no hay que inventar la pólvora, no hay que esperar a la energía solar, o a la energía de las estrellas, de la fusión, o cosas extrañas, o motores geniales, o tal. Todo lo necesario para hacer una transición está ya funcionando, es rentable, está demostrado. Quizá hay un elemento que queda todavía por demostrar más de lo que debiera, que es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde se pensaba que iba a evolucionar más rápido de lo que está evolucionando, pero bueno, tampoco es ningún misterio cómo se produce y cómo se consume el hidrógeno verde. En resumidas cuentas, lo que hay que hacer es implantar de forma industrial, masiva, cosas muy conocidas, demostradas, estudiadas y que funcionan bien. El coche eléctrico. El coche eléctrico era una utopía pues no hace tantos años. Hay un señor que se llama Elon Musk, que demostró ya hace bastantes años que simplemente poniendo pilas de litio a un coche con un motor más casi de lavadora, resulta que ese coche corre más que los coches de combustibles fósiles, es capaz de tener una autonomía bastante buena y encima es muchísimo más barato de fabricar y muchísimo más barato de mantener. Esto lo demostró hace unos cuantos años y ahora se está empezando a implantar de forma masiva y, en fin, lo único sorprendente es las dudas que todavía existen en algunos ambientes. Como veremos después. Los efectos, pues más o menos ya los hemos ido comentando todos y vamos a ver cuál es la política europea. La política europea es una política de eliminación total de todas las emisiones en 2050. Esto es muy fácil pintarlo aquí, es una flecha que se pinta ahí en un cuadro y el papel o las diapositivas aguantan todo. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que esto significa eliminar todos los coches que queman gasoil, todos los coches que queman gasolina, todos los camiones que queman gasoil, todos los camiones que queman otros tipos de derivados, todas las calefacciones de gas, todas las calefacciones de gasoil, los aviones que queman combustibles fósiles, los barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el reto es enorme. O sea, esto es muy fácil de decir, muy difícil de hacer en la práctica y de hecho pues el plazo tampoco es mañana. Es decir, a veces la gente se agobia, no, es que me van a prohibir circular con mi coche de gasoil, que todavía está perfectamente. No se va a prohibir así. De hecho, esa no es la política europea, no es la política en ningún sitio. Hay unos plazos enormes, 2050 quedan 26 años, hay tiempo para ir haciéndolo progresivamente, luego hay incluso otras técnicas que pueden compensar que no se reduzcan al 100% las emisiones, se llaman captura de carbono, es decir, absorberlo directamente de la atmósfera, pero la línea, la tendencia es la ley europea, la ley española, la ley de Galicia, incluso hay unos planes ya. Entonces, lo que hay que hacer es adaptarse, intentar hacerlo lo mejor posible, no cometer muchos errores y procurar que la economía y el empleo, que es el objetivo de esta presentación, pues no se vean gravemente afectados. Que no deberían verse afectados, sino al revés. Es decir, esta descarbonización genera mucho empleo y va a generar oportunidades empresariales y oportunidades de empleo enormes, si se hacen las cosas mínimamente de forma correcta. Este es el planteamiento del PNIEC, del que habéis hablado esta mañana, supongo un montón de gente, del Plan Nacional de Energía y Clima, también es eliminación total de las emisiones en torno al 2050 y, como dije antes, no hay nada que sea radicalmente nuevo ni radicalmente rupturista. Esta es una foto tomada en el año 2020 en el Parque Eólico Experimental Sotavento, Xermás de Lugo, en el
que participa Iberdrola y algunas otras empresas eléctricas. Ese era el coche en el que yo me movía, que ya se acabó el renting y ahora tengo otro, pero bueno, era mi coche eléctrico puro, una vivienda que le llaman bioclimática, 100% consumo renovable, geotermia, paneles solares, medidas de ahorro energético, aislamiento, etc. Y por supuesto generación renovable a gran escala, en el segundo plano, generación eólica. Esto es la transición energética, digamos, realizada. ¿Es difícil? No. En un caso, en una casa con un coche. Hacerlo en todas las ciudades, en todo el mundo, en todos los sitios, pues efectivamente es un reto, como digo, pues muy importante. Pero de verdad que no hay que esperar a la fusión atómica. Es que está todo inventado. Algo de geopolítica, que está muy de moda en estos tiempos. Estos son los yacimientos de gas en torno a Europa y vemos que Galicia, Europa Occidental, etcétera, no tiene esas manchas marrones que se ven por ahí, que son los yacimientos principales de gas. Los de petróleo suelen estar vinculados también, suelen estar cercanos. Y esas líneas verdes pues, son los gasoductos o líneas también marrones más o menos, por donde entra esa energía a Europa. Algunas entran por el sur de Europa, otras entran por el este de Europa. Ahí vemos que quitando esa masa marrón que está en el Mar del Norte, que es un gas natural y un petróleo que tienen Noruega y Reino Unido, el resto está fuera de Europa, Norte de África, Medio Oriente y Rusia. Problema grave. Es decir, bueno, esto es lo que ha originado los problemas que vimos antes de la crisis energética que tuvimos. Porque además estos yacimientos del norte de África, los propietarios de esos yacimientos, que son más bien gobiernos, tardaron aproximadamente 5 minutos en ponerse de acuerdo con los ciudadanos del este en las subidas de precios y el control de los suministros, con lo cual la crisis se agravó gravísimamente. Noruega fue el único que colaboró un poco, aumentó la producción y tal, pero tampoco era capaz de cubrir los huecos el suministro ruso que faltaba. Y Medio Oriente, pues en fin, estamos en este momento con todos los mercados mundiales pendientes de que los ayatolas se peleen más o menos con los israelíes y que los americanos cierren el suministro por el Golfo Pérsico. No puede ser. Claramente esta situación no puede continuar. ¿Qué ocurre con las renovables? Supongo que esto lo habéis hablado también esta mañana. Esto es el recurso solar en Europa. ¿Dónde está España? Pues encima del yacimiento petrolífero del recurso solar. Es decir, tenemos ahí una bolsa de petróleo fantástica, mayor incluso que la de Turquía, menor que la del norte de África, porque ahí todavía hay más sol, pero en fin, tenemos el recurso. El viento, pues hay una enorme bolsa es decir, cuanto más rojo el color y más oscuro, al revés, más claro, más viento. Cuanto más oscuro el color, menos viento. ¿Dónde no hay viento? Pues en la meseta castellana, en el sur de España, algo del Valle del Ebro y tal. ¿Dónde hay viento en la península? Galicia, algo de Aragón, algo en el sur, en el estrecho de Gibraltar, etc. Por supuesto, muchísimo en el norte de Europa, por supuesto, muchísimo en el Mar del Norte. Toda la zona de mar que está en colores rojos tiene mucho viento. En la península, la zona que más viento tiene pues, es la costa de Galicia, un poco la costa de Cataluña, un poco el estrecho de Gibraltar. Entonces, Galicia, que no tiene petróleo, que no tiene gas, tiene recurso eólico, tampoco tiene mucho sol. En el plano anterior que vimos en el mapa, se veía que Galicia no tenía tanto sol. Atlas eólico, uno de los atlas eólicos públicos que hay por ahí. ¿Dónde está el viento en la península ibérica? Pues está bastante en Galicia, bastante en Aragón, algunas otras zonas por ahí, algo en Portugal, algo en Andalucía. Madrid, asunto recurrente en el debate en Galicia. ¿Por qué no hay eólicos en la castellana? ¿Por qué no los ponen en la castellana en vez de ponerlos en los montes de Galicia? Respuesta, porque en la castellana no hay viento. Hay un poco de viento ahí en las cumbres del Guadarrama, zonas generalmente protegidas, de difícil acceso, mucha altitud, etc. Galicia pues tiene una distribución bastante buena del viento por un montón de sitios y que permite la instalación de eólicos. Entonces, es que las empresas le tienen manía a Galicia y quieren fastidiar a Galicia poniendo eólicos en Galicia. Al revés. Galicia tiene la suerte de tener petróleo renovable, petróleo limpio, petróleo ecológico, petróleo autóctono, petróleo en forma de viento, y las empresas de aquí, de fuera, de más o menos, de donde sea, intentan poner los eólicos justamente donde está el recurso eólico.
Si está aquí y se deja, se montarán. Si no se deja, no se montarán. ¿Dónde se montarán? En Aragón, donde se están montando aceleradamente, algo en Asturias, algo en Portugal, algo en otras zonas, en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nos quedaremos con menos producción eólica y eso tendrá una serie de problemas industriales muy graves. Galicia está saturada de eólicos. Este es el plano con la ubicación de los eólicos en Europa. Este ya tiene a lo mejor unos 6 meses así, pero bueno, en España no ha habido cambios. En Alemania sí, en Alemania hay muchos más eólicos porque se están implantando continuamente. ¿Está Galicia saturada de eólicos? Respuesta, no. Comparado con Extremadura, sí. Comparado con Argelia, sí. Comparado con Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Holanda, no. Es decir, volvemos al principio. Las pérfidas empresas se empeñan en poner eólica en Galicia para fastidiar a Galicia y para que aquí estemos condenados a ver eólicos en los montes girando mientras en otras zonas no, o en Madrid, en la Castellana, no lo ponen. Pues la respuesta, no. Se intentan poner los eólicos, repito, donde hay viento, y las zonas más desarrolladas de Europa aprovechan sus recursos, por eso son desarrolladas. Pues en el norte de África no se ahorra viento, no, pero ahí parece que no hay mucho. Muchos eólicos, por lo menos. Parques eólicos marinos, misma situación. En rojo son los parques que están funcionando, en azul los proyectos de parques eólicos marinos. Bueno, pues en Galicia hay proyectos, pero desde luego de los rojos, que son los buenos, pues cero, de momento. En Portugal hay alguno pequeño y en Canarias hay alguno pequeño también. La transición ecológica en marcha. Bueno, esta foto la tomé yo en uno de los parques nuestros, en Fogoselo, en el Ayuntamiento de Alcapeda, provincia de La Coruña. Caballos cerca de los eólicos. ¿Es compatible con las actividades del campo? Sí, mucho. Es más, las favorece y permite pues, el cuidado del ganado y una serie de actividades. Globalmente, ¿está la transición en marcha? Sí. ¿A buen ritmo? A bastante buen ritmo. Esto sería la capacidad global de electricidad renovable en todo el mundo. Supongo que también esta mañana se hablaría. Es decir, está aumentando, sigue aumentando y se está instalando enormes cantidades de plantas eólicas, de plantas hidráulicas. El crecimiento de la hidráulica es más suave, porque también empezó a un nivel más alto, y por supuesto de solares. ¿Dónde se están montando las renovables? Aquí aparece a la izquierda un trozo en azul oscuro que es China. Esta gráfica es muy interesante, de la IRENA, la Agencia Europea del Medio Ambiente. La Agencia Internacional de las Energías Renovables. La Agencia Europea del Medio Ambiente es la EA. La Agencia Internacional de las Renovables, aquí se ve en la barra de arriba las adiciones de renovables en el mundo en el año 2023. Entonces se están instalando enormes cantidades de plantas fotovoltaicas. En China el 63% del mundo. Acumulado, pues China ya lleva el 43% de toda la potencia instalada en todo el mundo. Segundo país, Estados Unidos, país petrolero, país fuertemente petrolero, fuertemente exportador, pero que encima tiene unas zonas muy buenas para la energía solar. El viento. Galicia, castigada a tener eólicos y tal, ¿qué pasa en el mundo con la eólica? ¿Quién está instalando eólica en el mundo? China, el 65% de la potencia instalada eólica en el mundo del año 2023 se ha puesto en China. El resto de los países van por ahí. Creo que España ahí casi ni aparece, pero bueno, en Galicia por cero, porque prácticamente no se ha instalado nada. Acumulado, China ya tiene un 43% de la capacidad instalada eólica mundial. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los chinos han tomado esa decisión por soberanía energética, por lo que quieran, de dejar de depender del petróleo, que tampoco tienen suficiente para su consumo. Problema que tiene Europa desde el punto de vista del coste, porque todo esto necesita fábricas de paneles fotovoltaicos, fábricas de turbinas eólicas. Eso es realmente donde se crea empleo de forma masiva. ¿Y por qué el 90% de las placas solares del mundo vienen de China? ¿Por qué está empezando a ser enormemente masiva la importación de componentes eólicos también de China? Pues porque aquí tenemos un modelo muy interesante, que este es de Wood Mackenzie, un consultor energético conocido. A la izquierda tenemos unas columnas con los costes que tiene una empresa china para fabricar baterías
en el mundo. Resulta que si la fabrica en China tiene el coste de la barra de la izquierda, si la fabrica en Vietnam, la azul, Hungría, Francia, España, Alemania, Estados Unidos, Canadá. Este es el problema que tenemos y al que hay que realmente enfrentarse claramente. Nuestros costes son mucho más altos que los de China, no solo en China, sino de los chinos aquí. Cuando decimos que los chinos van aquí a producir, pueden venir, pero resulta que su producción va a tener un coste mayor que si lo hacen en China. Entonces esto viene a cuento también de algunos problemas como los aranceles que se están imponiendo, etc. ¿Qué quiere decir? Porque China tiene una ventaja de costes industriales tan enormes que nos obliga a repensar todo un poco y a tomar decisiones muy drásticas que estos días están viendo pues, con los aranceles de los coches y con otro tipo de industrias. El coche eléctrico, que antes con el equipo discutíamos porque es el gran tema. Como decimos por ahí, pues el gran tema el cuñado español medio opina que el coche eléctrico no llega a Madrid, que el coche eléctrico explota solo y arde solo. El coche eléctrico es peligroso porque es silencioso. El coche eléctrico tiene un problema con el reciclaje de las baterías, con la fabricación de las baterías, con todo tipo de cosas que se han inventado por ahí. ¿Cuál es la realidad del coche eléctrico? La realidad del coche eléctrico es que se está implantando a una velocidad impresionante en todo el mundo y especialmente en un sitio, que es la línea marrón, que es la que está subiendo más arriba. Estos son datos del 2023. Pero si nos fuéramos a los datos del 2024, en China ya el 50% de las ventas de los coches son eléctricos puros, la mayor parte, o híbridos enchufables. En China tiene una renta per cápita que es una tercera parte de la española o algo así. Los chinos no tienen chalés, algunos los tendrán, algunos de las élites dirigentes, viven en enormes bloques de apartamentos, viven en ciudades mucho más saturadas que La Coruña, viven con mucho menos sitio que La Coruña, y allí se están vendiendo ya, pues al año 2023, el 30% de las ventas eran de coches eléctricos y en este momento pues más del 50%. Pero es que si nos vamos a nivel mundial, la media mundial, que es esa raya amarilla, en el año 2023 estamos en el 20% de las ventas y en este año yo creo que ya andamos por el 25% o algo así. En el mundo incluye Europa, incluye Estados Unidos, incluye África, incluye Latinoamérica, incluye China, incluye Indochina, la India, etcétera, etcétera, etcétera. Europa, pues Europa está más o menos en el 20 y tantos, subiendo, aunque algo estabilizado. Japón es otro caso curioso, país alérgico totalmente a los coches eléctricos, lo cual está causando la sustitución acelerada en el mundo de las empresas fabricantes de automóviles japonesas que eran líderes por empresas chinas fabricantes de coches eléctricos. La industria del automóvil en Japón pues, se enfrenta a una gravísima crisis justamente por esto. ¿Y España dónde estaría? Pues algo por encima de Japón. ¿Qué pasa aquí? Pues buena pregunta. Y a lo mejor alguno de los debates que se puedan tener en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años es ¿qué pasa en Galicia, qué pasa en España para que seamos uno de los países más atrasados en implantación de coches eléctricos del mundo? Ya no de Europa, sino del mundo. Pues efectivamente puede haber una serie de motivos, pero a lo mejor luego tomando café podemos comentar algunos. Ventas de coches eléctricos en China y en el resto del mundo. La línea China ya se venden más coches eléctricos en China que en el resto del mundo, pero es que la tendencia ahí se ve bastante bien también. Si nosotros cogemos nuestros periódicos, oímos la radio, oímos las tertulias de la radio en España, resulta que el coche eléctrico está a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque es que es incómodo, porque la recarga, porque hay poca recarga, porque a mi primo le ardió en el garaje. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues, repito, no sé. Pero en el mundo está claro lo que está pasando. Es decir, el coche eléctrico, por sus aplastantes ventajas, se está imponiendo de forma masiva, acelerada y clarísima, como no podía ser de otra manera más. A ver si esto funciona. Sí. Empleo no renovables, que era el objetivo inicial. Pues es obvio que China está fabricando ya las placas solares para todo el mundo, las turbinas eólicas, está ya fabricando coches eléctricos para todo el mundo a unos precios que absolutamente fuera de lo posible en Europa, etcétera, etcétera. Pero bueno, en Europa todavía hay una gran cantidad de gente que trabaja en el sector de las renovables
El sector renovable es muy capilar, es decir, hay muchas instalaciones pequeñas, a veces no se ve tanto, a veces la gente va por los parques eólicos los fines de semana, ve los eólicos girando y dice, esto no crea empleo. Claro, si ha sido el domingo por la mañana y la gente pues, está en su casa descansando, no se ve empleo en un parque eólico. ¿Por qué? Porque los mantenimientos se hacen entre semana a las 10 de la mañana el lunes y por allí pues, a lo mejor no pasa casi nadie, sobre todo los habitantes de las ciudades que son los que repiten una y otra vez que las renovables no crean empleo y que la eólica y la fotovoltaica no crean empleo. Bueno, pues 16 millones en el mundo, un montón de sitios y en España pues tenemos bastante. Evolución del empleo, pues como la transición energética avanza y va a buena velocidad, pues obviamente se está ampliando y se está acelerando. En la fotovoltaica y también en otros sitios. Aquí voy a poner datos que no son de Iberdrola, son de una empresa petrolera que se llama BP, British Petroleum, petróleo británico. BP. Ellos hacen unos estudios muy buenos, muy conocidos en el sector de la energía todos los años y este es el último informe, que está disponible en Internet, se puede acceder directamente, todo esto se puede sacar de Internet. ¿Y cómo ven una de las mayores petroleras del mundo la evolución de las emisiones de carbono en el mundo? Pues consideran tres escenarios. El verde, que no se haga prácticamente nada, el naranja, se van haciendo ciertas medidas, el azul, la gente se toma en serio lo que dice la ONU, lo que dicen los expertos y lo que dicen los organismos internacionales que quieren una aceleración de la transición ecológica. Esto no lo dice una eléctrica, sino que lo dice una empresa petrolera. Ellos están trabajando, según dicen, con estos escenarios, dudan entre el naranja y el azul y el verde, pues simplemente no lo ponen, pero no lo consideran prácticamente viable. Bueno, a lo mejor hay que preguntarles cómo. Emisiones de carbono. En puntos, ¿cómo lo veían en el año 2022? En línea continua, ¿cómo lo ven en el informe de este año? Es decir, este es el de este año, este era el del año pasado. ¿Qué quiere decir? Que British Petroleum dice que la transición, la reducción de las emisiones de carbono se está acelerando. Es decir, la transición está yendo cada vez más rápido. Incluso con respecto a lo que decían hace un par de años. ¿Cómo ven el futuro? Claro, esto se nota que es un gráfico de una empresa petrolera porque el petróleo lo ponen en verde y las demás energías pues, las ponen en otros colores. O sea, el verde es el petróleo, pero bueno, la evolución de los gases y de los combustibles de los coches fósiles pues va bastante rápido hacia la baja. Estos son números de todo el mundo. No son de un país desarrollado como Noruega, donde esto ya ha ocurrido hace 5 o 10 años. Es decir, la tendencia a la electrificación con coches de batería, que son los morados, en los vehículos ligeros, en los vehículos pesados, incluso en la aviación, incluso en los barcos, pues es importante. Aviación y barcos. Aviación y barcos es lo que se llama sectores de difícil abatimiento. Son sectores de difícil descarbonización. Es decir, no es tan fácil poner una batería a un avión como un coche, no es tan fácil poner una batería a un barco que va de aquí a Brasil que a un coche. Entonces son sectores difíciles en los que, pues, y todo el mundo vemos que esa tendencia hacia la electrificación que se ve en ese color morado va a ir bastante más lenta en otros sitios. Ahí sí que se ve el hidrógeno verde, los combustibles derivados del hidrógeno verde, otro tipo de biocombustibles que sí que le dan un peso importante, sobre todo en la aviación, por parte de BP, y son pues, sectores en los que efectivamente tiene cabida estas soluciones que no son el poner baterías directamente pues, a un coche como se hace con el coche eléctrico. Tiene esto de la aviación y los barcos mucho que ver, sobre todo con los vehículos ligeros y también con los vehículos pesados. Pues no mucho porque son diferentes, porque no es lo mismo un avión que vuela que un coche que vuela. Si uno escucha aquí tertulias, si escucha tal, como los aviones no son fáciles de electrificar, pues mi coche tampoco. Entonces, ese es un razonamiento, repito, que se oye por aquí y que ni siquiera BP lo ve claramente. Es más, ve claramente que no. Bueno, aumenta las renovables son los ritmos impresionantes. Este es el crecimiento de energía solar y energía eólica en el mundo, en los distintos escenarios que ellos consideran. La
energía final también baja por el aumento de la eficiencia, la electricidad es muchísimo más eficiente, y hay una serie de tendencias de que los combustibles fósiles bajan, tampoco bajan de golpe. O sea, es obvio que no es posible reducir el consumo de gasóleo, gasolina, gas de la noche a la mañana. Tiene una serie de curvas más o menos aceleradas, etc. Hay una tendencia hacia la electrificación, es decir, la electricidad es muchísimo más fácil de descarbonizar y va a tener que tener un papel mucho más preponderante. Va a haber también el hidrógeno verde o similar al verde, que va a tener una participación importante en este caso al consumo final de energía, me parece que es, y las renovables, pues efectivamente van camino del 80% en estos escenarios hechos por una empresa petrolera. Es decir, si me cogieran los escenarios de la Agencia Europea del Medio Ambiente, serían muchísimo más favorables hacia las renovables y favorables hacia el coche eléctrico de lo que pongo aquí. Pero pongo justamente a una petrolera pues para que nadie pueda tener aquí. Bueno, dice que la transición va rápida y el coche eléctrico va rápido. No, lo dice BP. Las importaciones, esto es importante. Seguridad del suministro. El problema este que tuvimos en Europa con el corte de gas es uno de los asuntos que más está empujando la descarbonización. La proporción de petróleo y gas en las importaciones importados como parte del consumo de energía primaria en uno de los escenarios que contempla en Europa, que es el que tenemos a la izquierda, es donde por esa dependencia extrema que tenemos de las importaciones, el consumo de petróleo y gas va a caer con más velocidad. Es decir, esto es una diferencia de Europa con respecto a China, con respecto a la India. La India está desarrollándose, pero en Europa, que es nuestro entorno, esto es un asunto que tenemos que contemplar por ese problema de seguridad del suministro que veremos. Voy a ir avanzando ya rápidamente. Electrificación. El sistema de generación de electricidad pues ya está muy descarbonizado en todos los sitios, los hidrocarburos bajan, la electricidad sube. Y paso ya a la minería. La minería, esos círculos son proporcionales a las toneladas que se explotan en las explotaciones mineras en el mundo: carbón, petróleo, gas. Ahí tenemos las tierras raras, el litio y otras cosas que agobian muchísimo a ciertos conductores de coches, especialmente algunas marcas que están muy agobiadas por el problema del litio. Mira, el litio es 0,1 de esa parte que tenemos ahí, y obviamente pues no tiene nada que ver con las otras materias primas que estamos consumiendo. La transición avanza. Dos datos muy rápidos. Galicia, a pesar de que tenemos una cantidad enorme de renovables, tiene es fortísimamente dependiente del exterior y es fortísimamente dependiente de las importaciones de energía derivada del petróleo y gas, en torno al 80% de la energía primaria. La electricidad es ya prácticamente renovable, está en el 90%. En cuanto al consumo final, pues tenemos un consumo del 44%, tenemos una dependencia del 60 y tantos %, el objetivo europeo es del 50%, y por lo tanto, ¿por qué tenemos esa dependencia? Crudo de petróleo, productos petrolíferos, carbón, gas natural. Es decir, esto es lo que nos está haciendo dependientes de la energía. Estamos implantando muy poca renovable, vamos muy atrasados en cuanto a implantación del vehículo eléctrico, esto ya lo hemos visto todo, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Francisco. Una exposición, visión de toda la problemática de la transición energética que tenemos claro, que la renovable se implanta. Parece que la electrificación, tenemos dudas a qué ritmo llegará, pero va a llegar. El almacenamiento cobra especial importancia y entra en juego ahora pues, la minería. Y en este caso vamos a escuchar la ponencia ahora de Pablo Núñez, del proyecto de Cobre San Rafael, la mina de Touro, para su minería y transición energética. Pablo Núñez es colegiado del Consejo Oficial de Geólogos en España desde el año 2000. Lleva más de 20 años trabajando en distintos proyectos en empresas de consultoría en ingeniería civil, especializado en el campo de ingeniería y de la explotación minera. Forma parte del proyecto de investigación Minería en Galicia, comentaba, y es miembro de la Junta Directiva de la Federación Europea de Desarrollo. Pablo, cuando quieras.